Boa noite e oi, buenas noches. Uma vez Buenas mais noches. estamos com vosotros acá em el programa Risco em Evidência em sua versão Latam, não? Incluso com todos os profissionais da região para tentarmos fazer a integração dos profissionais de segurança de Brasil e de toda Latinoamérica. E hoje temos um invitado especial, Víctor Escobar, um grande amigo, meu professor de formação de comidas. Víctor ha podido, vai falar de sua larguíssima trajetória, pero começamos a falar, nos conhecermos há muitos anos por la formação de comidas e por onde ha passado também muitíssimos profissionais de la região. Víctor, te doy las bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, Tacito. Bueno, para mí es un honor y un gusto muy grande poder participar de estas actividades, que de ya mis felicitaciones por la forma en que lo estás haciendo. Olá, Víctor. Está ocorrendo alguma falha de comunicação de internet? Não sei se está tudo bem. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Todo bien. Todo ¿Sí? bien. Vale. Bueno, para esta noche el tema que vamos a hablar es acerca de la evolución de la seguridad empresarial en los últimos 30 años. Y, bueno, como no, su perspectiva de futuro, ¿cuál va a ser el futuro de la seguridad corporativa empresarial? ¿No? E Víctor tem uma trajetória muito larga, começou em Exército de Uruguai, ha fundado em seu tempo a primeira consultoria de segurança da região, uma das mais antigas, e hoje sigue em el tema de formação, trasladando seu vasto conhecimento a los diversos profissionais da região. Víctor, uma primeira pergunta que te queria fazer: que ocorreu em el passado que isso, o sea, para nosotros es muy bueno que tenha ocorrido, pero ¿qué pasó? Que has venido para el mundo de la seguridad y acá esté todos estos últimos años de tu carreira hasta ahora. Y espero que muchísimos otros más, para que puedas trasladar y seguir formando otros profesionales y nuevas generaciones de profesionales de seguridad. Bueno, bien, Tácito. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder contarte un poquito y sobre todo compartir con todos aquellos que nos acompañan esta noche. En realidad, no digo que fue un accidente mi participación o mi ingreso en la seguridad, pero fue algo que realmente no lo buscaba directamente. ¿Qué pasa? Yo estaba ya en el año 88, 89, 90, preocupado por un tema que tenía que ver con mi futuro desde el punto de vista de calidad de vida, en cuanto a que tenía claro que el pasaje de una situación de actividad a una situación de retiro puede generar situaciones que pueden ser conflictivas o que pueden generar alguna dificultad. Entonces yo pensé que me tenía que preparar para ese tránsito.
Y ya de paso ya les digo a todos los que nos escuchan, que nos acompañan, que tienen la edad, la mayoría supongo que de mis hijos y algunos de mis nietos, que en este momento todavía la mayoría no está pensando en su retiro o en su jubilación, pero es algo que llega en la vida. Y es un tránsito que muchas veces genera muchísimas preocupaciones, es un cambio de vida importante si uno no se prepara. Y bueno, yo me propuse en mi proyecto de vida, bueno, ¿qué iba a hacer después de mi retiro? Yo me retiré en el año 1992, pero ya en el año 88 me empecé a preparar a ver qué iba a hacer. Entre ellos De hice exército, ¿no? mil, Estabas en ejército. estaba en el ejército, sí, Ah, todavía, y yo me retiré en el año 1992. Es decir, que ahí tuve 4 años en los cuales estuve viendo posibilidades, opciones, e incluso me fui a la Universidad de la República, a la Facultad de Ciencias Económicas, me hice una serie de formación desde el punto de vista empresarial, y a su vez me planteé alternativas de lo que podía hacer, ¿verdad? 4 alternativas, y la seguridad no era precisamente una de las primeras, ¿verdad? Porque no lo veía como un tema factible. Pero circunstancias determinadas me llevaron que en determinado momento me hice una visita a Estados Unidos, me invitaron. Y en eso, bueno, entré en contacto con una empresa internacional que era Wacker en aquel momento. Y me propusieron desarrollar un proyecto nuevo de expansión de la empresa y eligieron Uruguay para eso y bueno, me hicieron la propuesta y ahí empecé con el tema de la seguridad. No del todo porque aún estaba en actividad. Bueno, y ahí fue una de mis primeras sorpresas en el momento que estábamos ya definiendo todo, firmado todos los documentos. El director general operativo de Wakicat, cuando me saluda, me dice, no sé si felicitarte o compadecer. Entonces yo lo miro y digo, bueno, después que hicimos todo esto, después que me comprometí, ahora me... Entonces me dice, no te preocupes, te digo porque estás entrando en una actividad que no es full time, es full life. Y eso es cierto. Y a partir de ese momento descarté todas las opciones que tenía, que habían pasado por mi preparación y me dediqué y me orienté a la seguridad. Cuando paso a retiro en el año 92, realmente ahí me dedico de lleno a la administración y gestión de mi propia empresa. Pero me di cuenta que no era lo mío. Hay cosas que yo no sé hacer y es un tema importante, que uno tiene que tener la capacidad de reconocer qué puede hacer y qué no puede hacer, qué sabe hacer, qué le gusta hacer y qué no le gusta hacer. Entonces mi intención en esta etapa era mantener una actividad que me permitiera estar en actividad, que esa es una recomendación que le hago a todo el sí. mundo. Está bien el reposo del guerrero, pero un poquito. Descansar en forma permanente no es bueno. Entonces eso me ha permitido todos estos pasos de seguridad, pero también pensé en determinado momento que era necesario mirar hacia afuera, mirar al exterior. Y eso ya lo empecé a hacer en el año 88, 89, 90. Empecé los contactos con American Society for Data Security. Ahí tuve la oportunidad de conocer algunos buenos amigos de Brasil, también de Chile, también de Argentina. Tarcisio Neves, un buenísimo amigo. Y bueno, el tema de tomar contacto con otra realidad. Y eso coincidió con un grupo de personas interesadas en esto y fuimos los primeros que empezamos a hacer los trámites necesarios para que se hiciera el examen para CPP en español. ¿Ah? Es decir, que de ahí ya empezamos nosotros a nivel latinoamericano con el tema de la seguridad, después comillas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí ya me enganché en la seguridad. Y O hoy sea, ya es una parte de mi vida. hasta este Sí, momento, el CPP solamente inglés, no tenía español. sí. No, hasta ese momento era en inglés y yo lo di en inglés. Y bueno, no, mi inglés era comercial, no era inglés técnico. Y bueno, pero me llevó a todas las otras partes y lo bien interesante de esto es que
me fui formando profesionalmente en la parte esta y después opté porque la parte operativa no me sentía cómodo y opté por la capacitación y opté por la consultoría. Y bueno, y aquí llegamos. Y sigo por un tema de que me gusta. Es Y, increíble. y bueno, y quiero dar un poco, aportar cosas de que me da la experiencia. Después de tantos años en esto, ya llevo más de 30 años y empecé allá por pon que los 90, ¿no? Ya llevo más de 32 años en esto. Y ya Perfecto. tengo unos cuantos. Nadie mejor que usted para poder hablar a nosotros sobre el enfoque que la seguridad empresarial ha tomado a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo los últimos 30 años, que muchos de los profesionales que pueden estar aquí hoy o que van a asistir al vídeo después, muy probable que tengan 10, como mucho 20 años, que es la gran mayoría de los Sí. profesionales actualmente. Entonces, Víctor, ¿cuáles son los enfoques que la seguridad empresarial ha tenido a lo largo del tiempo? Como una primera introducción del tema propiamente de hoy. Bueno, mira, en estos 30 años, digo, vamos a separar en dos partes. Esto, primero, veamos qué pasaba hasta en los años 80, 90, luego qué ha pasado hasta hoy y después un poco cómo vemos hacia adelante el tema de los enfoques, ¿no? Hasta los años, hasta el año, es decir, fines de siglo, el 80, 90, digo, la seguridad básicamente era de prevención y protección, pero básicamente reactiva. Es decir, se actuaba en función de lo que pasaba. No había previsión, no había prevención, era reactivo, la seguridad era considerada una herramienta. Es decir, que el responsable de seguridad, bueno, era cualquiera. Es decir, no necesitaba una especialización, los niveles eran muy bajos, de punto de vista de la estructura, y sobre todo herramienta porque la seguridad, se hablaba de seguridad, se hablaba que seguridad era un vigilante, era un portón, eso era vigilancia, eso era seguridad. Entonces se consideraba como una herramienta. Y ese concepto se mantuvo del año 80, 90, y afortunadamente fue cambiando. Cuando entramos ya en este siglo, no es que ese cambio, digo, a ver, no es un cambio para hoy empezamos, sino que es un proceso, ¿verdad? Sí, entonces sí, nos lleva a que fuimos cambiando ese concepto de ser reactivo a buscar a ser proactivo. Ese enfoque de proactividad es el que va ganando terreno cuando comienzo este siglo y fines del otro también. Pero también hay un cambio más importante en esto que tiene que ver con dos cosas. La seguridad se pasa a considerar una función más en la empresa. Así como la empresa se administra, hay que tener recursos humanos, se produce a distintas funciones, la seguridad empieza a ser considerada a nivel de la empresa como una función. Y por tanto, ¿eso a qué nos lleva? Que en ese proceso, nosotros, los profesionales, ya tuvimos que empezar a pensar a planificar, organizar, dirigir y controlar la seguridad. Así que ya le estamos dando una forma para integrarnos a el resto de la organización. Pero seguimos encapsulados en el tema de la seguridad, específicamente en eso. Y entramos a buscar también en ese enfoque integrarnos un poco las distintas áreas en torno a un responsable de seguridad. Pero eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿verdad? Es decir, que pasamos de lo reactivo a lo proactivo. Pero ahora sí, que en este enfoque, para dónde vamos nosotros, y en función de lo que está aconteciendo en todo el mundo y lo que está aconteciendo con las empresas, nosotros que estamos buscando una seguridad integral, es decir, acompañar en el negocio, tenemos que estar pensando que ese enfoque debe ser predictivo, es decir, basado en lo que nos pueda dar el análisis y la gestión de los riesgos empresariales. Y en la primera etapa que hablaste, tampoco se hablaba de riesgos, como mucho se hablaba de peligro, ¿no? No, era peligro, era qué puede pasar, está pasando tal cosa, pero no había ni análisis de riesgo. Empezaron a aparecer
las primeras, sobre fines de esa etapa, ya se empezaba a hablar, sí, del tema de, allá por los años 90, ya empezaba, es decir, el Enterprise Risk Management, y empezaba la parte de ISO entrando en la parte de riesgos. Es decir, que ya el riesgo ya estaba girando en torno a eso. Pero el riesgo en aquel momento para nosotros, la empresa, era algo puntual, que fuimos tomando conciencia de eso ya por los años 90. Ya por los años 90. Empezamos. Sí, sí. Los primeros métodos eran los muy simples y muy subjetivos. Después ya cuando entramos en el 2000 adelante, bueno, se apretó mucho más cuerpo y se entró a mejorar todo este tema que tiene que ver con los riesgos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, Víctor, hablaste entonces del enfoque, que está muy claro, pero ¿y la evolución de los tipos de la seguridad? ¿Se puede decir entonces que la seguridad a lo largo del tiempo tuvieron tipos distintos de seguridad en las empresas? Sí, a ver, digo, si nosotros vamos muy atrás, lo primero que surgió, y estamos hablando de 2 siglos atrás, fue la seguridad industrial, ¿no? Bajo security, el clásico security, la seguridad industrial, pero en el trabajo, justamente en el trabajo. Y después, comparado con eso, salió la protección humana, o sea, safety. Esos fueron los orígenes. Y acá empiezan a aparecer 2 grandes tendencias. La anglosajona, con la habla inglesa y sobre todo Estados Unidos en este tema, y la parte que tiene que ver con lo que es la parte de la Comunidad Económica Europea, y con España, sobre todo para nosotros por el idioma, también empezaron a transitar este camino. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos sobre fines del siglo pasado, siglo 80, 90, lo clásico era la seguridad patrimonial, la seguridad humana, la seguridad de la información, ¿verdad? Y por ahí la seguridad informática, ¿verdad? La seguridad informática. Empieza a aparecer la protección civil, empieza a aparecer algunas normativas de los estados, de los gobiernos, que tienen que ver con la protección civil. No siempre todos los países empiezan a manejar el concepto, pero lo básico, es decir, 80, 90 era los tipos de seguridad que encontrábamos nosotros. Y teníamos un responsable de seguridad. Y lo curioso acá es que el responsable de seguridad era solamente seguridad patrimonial. Los demás no tenían responsable, sino que eran manejados por distintas áreas de la empresa, ¿verdad? Ahora, cuando empezaba a evolucionar, ¿verdad? Y entramos ya en el año 2000 para adelante, a esos tipos de seguridad se fueron agregando. Sí, fortalecido ya protección civil, porque ya los gobiernos, los países empezaron a legislar específicamente en ese tema. Desgraciadamente no todos, entre ellos Uruguay no tiene un esquema de protección civil, entonces se sigue manejando el tema de la seguridad humana, protección humana. La salud y seguridad ocupacional toma un auge importante, aparecen profesionales que se dedican a ese tema. Pero lo más importante son los saltos que lo que nosotros era seguridad informática pasó a ser tecnología de información y comunicación, y ahora al final ya estamos en la ciberseguridad. Es decir, que lo que tiene aparejado ese tema es que la tecnología viene marcando un ritmo muy rápido. ¿Ah? Y la tecnología, como digo yo, viene por el ascensor y las reacciones nuestras vienen por la escalera. ¿Ah? Entonces, atento con esto que en poco tiempo hemos tenido en seguridad, en todo este esquema, lo que tiene que ver con los distintos tipos de seguridad, cambios importantes. Y cambios importantes que no acompañó la organización ni la empresa en ese sentido, porque a esta altura nosotros seguimos manejando que tenemos un director o responsable o gerente de seguridad que es patrimonial. La seguridad humana a veces depende hasta de aspectos administrativos. Protección civil tiene su propia estructura, su propia organización. Bueno, tecnología, información y comunicaciones, ni que hablar. Después aparecen, según las especialidades de cada uno de los negocios, van apareciendo otros tipos de seguridad. Por ejemplo, la protección de los valores, por ejemplo, la prevención de pérdidas. Todos son áreas que se van sumando a la seguridad.
Pero Vale. esto está dejando digamos, está dejando una sensación de que son muchas partes que no están funcionando juntas y que dependen de distintas personas y que la alta gerencia no los puede gestionar, no los puede agarrar. Yo para esto tengo a ver, un ejemplo, un símil para decirte un poco qué pasa con la seguridad hoy. La seguridad, cuando hablamos de la seguridad empresarial, cualquier tipo de empresa, yo lo veo y lo imagino como un paraguas, ¿verdad? Un gran paraguas encima Sí, de mi organización o de mi empresa, un gran paraguas. Y el paraguas tiene sus particularidades, ¿tá? Tiene una estructura de metal, ¿verdad? Que son las sí, estructuras que nosotros empleamos de seguridad. Tiene un soporte o tiene un mango para que alguien lo agarre, pero tiene una cobertura de tela que es la que protege. Esa cobertura de tela tiene una forma muy particular, tiene una forma de triángulo. ¿Tá? Cuando unidos, todo eso forma todo el paraguas. Si yo considero que el paraguas es el de seguridad que está sobre mi empresa, cada una de estas áreas de seguridad es una parte de ese paraguas, sí, y yo tengo todas esas áreas cubiertas, atendidas, funcionando y con respuesta y con un determinado responsable, ¿verdad? Que sí que mi paraguas yo lo puedo tener abierto y me va a funcionar hasta si tiene sol o si hay agua, si llueve, lo que sea. Cumple con su función. Ahora, en la medida que algunas de estas áreas no están funcionando, no funcionan, ¿qué pasa con mi paraguas? Le faltan triángulos. sí. ¿Ah? Y acá yo tengo un problema bien importante. ¿Quién es el dueño del paraguas? Esto es el concepto que estás hablando ahora, es el concepto de la seguridad integral, Y ¿no? eso vamos. Me llevas de la mano para dónde vamos nosotros con esto. Vamos en busca del sistema de seguridad integral. Y mira que acá estoy poniendo sobre la mesa un tema discutido, un tema importante, un tema que preocupa y para el cual necesariamente tenemos que ir. Vale la pena detener un poquito. El tema, cuando digo sistema, es un Sí, conjunto de elementos trabajando en forma mancomunada con un objetivo común. Entonces acá en ese sistema yo tengo todas mis áreas de seguridad, o debo tener, y acá es el deber ser, no lo que es. Este deber ser nos sí, va a sí. costar muchísimo, en todo sentido. ¿Tá? Pero, digamos, vamos en busca de ese sistema de seguridad integral. Integral quiere decir todas las áreas de seguridad integradas en torno a la alta gerencia. La alta gerencia es la que va a definir políticas, estrategias, directrices de funcionamiento de la seguridad y va a establecer los lineamientos de un plan director de seguridad. Y va a agarrar el director de seguridad, que es el responsable de seguridad, que además que controla y que dirige y que gestiona todas las demás áreas de trabajo, es el que se va a constituir entonces en el integrador de esos sistemas de seguridad. Uma dúvida, quando hablas entonces de la autogerência e de la dirección de seguridad, ¿son papeles distintos, personas distintas? ¿Cuál es la relación entre la autogerência y la dirección de seguridad en la empresa? ¿O es Bueno, la acá, misma Diego, persona? a ver, esa relación ha variado en las distintas etapas que estamos manejando nosotros, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo nosotros pensamos que debe ser eso de futuro, pero vamos un poquito más atrás, cómo era a fines del siglo pasado, decir, ¿cuál era esa relación? En principio, digamos, la alta gerencia era su negocio. La seguridad, años atrás, era algo que estaba ahí, ¿verdad? Sí, Que era porque era necesaria, porque me obligaban, pero a mí me preocupaba porque era un gasto, porque además cuando yo necesitaba no estaba y cuando estaba no lo necesitaba, era un mal necesario. Todos esos aspectos eran considerados como que la alta gerencia o la parte directriz de la empresa no tenía conciencia y cultura real de lo que era la seguridad. La seguridad, sí, cuando dijimos el enfoque, era herramienta.
Entonces, la unidad de seguridad en estas oportunidades, en esta instancia, estaba 2, 3, 4 niveles más abajo de la alta gerencia. Y a veces hasta se llamaba portería y mantenimiento, o portería y limpieza. Esa es la unidad de seguridad. Entonces, ¿qué valor tenía la seguridad para la alta gerencia? Era algo que estaba ahí, ¿verdad? Afortunadamente ese concepto fue cambiando. Es decir, hubo más preocupación por la seguridad, hubo más inversión, ¿verdad? Pero, a ver, con la inversión acá se genera algo que todavía nosotros venimos arrastrando, que cada vez que uno habla de inversión, la alta gerencia espera que un retorno. Y en seguridad es difícil demostrar el retorno. El director de seguridad o responsable de seguridad tiene la habilidad de demostrar el retorno que tiene la seguridad y que la unidad de seguridad se transforme en un centro de beneficios para la empresa y no que sea una carga, no que sea un gasto. Porque lamentablemente la seguridad se mide el resultado en funciones contables, lo mide el contador. Salió tanto, pagamos tanto, perdimos tanto, no dice entró tanto. En el libro debe y haber, hay debes, pero no hay haberes. Nosotros somos responsables muchas veces de no demostrar ese haber. ¿Dónde está el retorno? Y ahí está la habilidad del director de seguridad, del responsable de seguridad, generar esas condiciones. Afortunadamente, eso ha ido cambiando. Mejora la calidad y nivel de los responsables de seguridad, mejora el perfil, mejora la relación, aparecen profesionales nuevos en este tema, ¿verdad? Profesionales que tienen que ver con riesgos, profesionales que tienen que ver con la ciberseguridad, y ahora también en determinados países está apareciendo otro participante también que no estaba invitado a esta fiesta, pero que está apareciendo, que es el criminólogo. Criminólogo. La criminología. Es decir, hay mucha formación de profesionales en criminología, sobre todo en el norte. En México, Estados Unidos. He visto muchos en Portugal y algunos en España. Aquí en Brasil son pocos aún. Sí, en sur, Centroamérica incluso, y el sur son muy pocos todavía. No hay ese concepto de la criminología, está dado puntualmente al aspecto policial, parecería. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese enfoque está bien, pero se está dando una expansión de la criminología que está entrando en la parte de la seguridad, en la parte de la empresa. Y en muchas empresas ya cuentan en su equipo un criminólogo para hacer el análisis, ¿verdad?, desde el punto de vista criminológico de su propia gente y de los que los rodean. Entonces, también es un profesional que empieza a aparecer en la seguridad. Ahora, de futuro, bueno, va a haber una interacción permanente entre el director de seguridad con la alta gerencia, porque va a ser parte de todo eso si nosotros seguimos con el concepto del sistema de seguridad integral, ¿verdad? Es necesario que el director de seguridad, que exista un director de seguridad integral. Va a haber una participación directa con el plan de continuidad de negocio. Nosotros vamos a ser parte del plan de continuidad de negocio. Hoy no somos. Hoy está el plan de negocios. Fíjate cómo es el tema que cuando nosotros hablamos todavía hoy en el área de seguridad, el plan de crisis, el responsable de seguridad aparece como un asesor, pero ni siquiera participa, cosa que debería ser cuando hablamos de seguridad integral. Es decir, en esa relación, la relación entre la alta gerencia que decíamos hoy y la seguridad acaba a ser mucho más estrecha. Va a haber una dependencia inmediata. Esto va a estar al más alto nivel, que es decir, técnicamente, la dependencia de seguridad o el área de seguridad o el departamento de seguridad o la dirección de seguridad debe estar dependiendo del más alto nivel ejecutivo. Lo hablábamos, lo hablaban ustedes en la sesión anterior, ¿verdad? Y es así. Exacto. Es decir, debería estar dependiendo del más alto nivel ejecutivo de la organización. Pues la seguridad no espera respuestas ni de correos electrónicos, ni de WhatsApp, ni nada. Es inmediato.
es inmediato. De lo contrario, si eso no sucede, el responsable de seguridad está asumiendo permanentemente riesgos, muchas veces sin saber lo que es así. Porque el profesional de seguridad tiene muchas características y una de ellas, que pienso que es la fundamental, que agarra todo. Cuando hay un vacío, él lo ocupa y está asumiendo riesgos a veces que son innecesarios, que no tampoco le corresponden. Es decir, que esa sería la relación entre la alta gerencia y el responsable de seguridad. Tenemos que prepararnos nosotros en ese acercamiento. Ya no hay la distancia de antes. Hoy es mucho más cerca. Pero ¿qué pasa? La alta gerencia, aparte de todo el negocio, hoy tiene que estar atendiendo 5 o 6 áreas diferentes de seguridad. Y esa integración, ¿cuál es la situación hoy de esa integración? Bueno, hay un esfuerzo de integrarse, de integrar patrimonial, con protección civil, con salud y seguridad ocupacional. Ahí se puede hacer una liga, como dicen ustedes, se pueden buscar, pero quien va a quedar siempre afuera es la parte de tecnología, información y comunicaciones, hoy ahora es ciberseguridad. Porque lamentablemente funciona diferente, lamentablemente, y a pesar de que hoy tiene una gran participación en todo lo que son los sistemas de seguridad que instalamos nosotros. Y muchas veces no hay una relación, sí. Sin embargo, es parte de esa seguridad integral. De ahí que de futuro, cuando hablemos esto, esa integración, esa relación de la alta gerencia con el director de seguridad, ese director de seguridad nuevo de futuro tiene que tener unas determinadas características personales, una determinada formación y unos determinados conocimientos, ¿verdad? Que le permitan desempeñarse en ese cargo como director. Y de ahí, lo que antes era común que fuera el de origen patrimonial, el responsable de seguridad, si alguno de los amigos que nos escuchan tiene jugado su futuro en la seguridad patrimonial y que va a llegar como director de seguridad, sus chances son cada vez menores. Mira, Víctor. ¿Quiénes van a venir? Van a venir, ya te digo, sí. La gente de origen de ciberseguridad, la gente de origen de gestión de riesgos o gerencia de riesgos, y bueno, más allá atrás, criminología. Ahí ya tenemos 2 competidores, que son 2 o 3 competidores para el mismo trompo, como digo. Y en verdad va a ascender a aquello que tenga la mejor formación, la mejor capacidad de conciliar los distintos intereses dentro de la compañía, ¿no? Las competencias políticas, personales. Mira, Víctor, como he dicho, el tiempo vuela y ya pasamos de la mitad de la presentación. No. Y quería te decir que muchas personas te están parabenizando, felicitando desde distintos países, algunos aquí de Lima, Perú, Argentina, Colombia, de Brasil, por supuesto. ¿De dónde más? México. Bueno, Buenos Aires, tenemos muchos colegas. Bueno, muchos colegas felicitando, Víctor. Bueno, mira, una pregunta más. ¿Cuál es la evolución de la estructura orgánica? Porque hasta ahora estamos hablando un poco de la gerencia, del profesional que conduce, que es el guía de la seguridad. Pero, ¿y la estructura orgánica de seguridad empresarial? Los medios empleados, ¿no? El mando medio en la seguridad y la administración administración y la gestión de esta estructura orgánica. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Bien, vamos a ver un poco la evolución de la estructura del orgánico, de la estructura, hablemos del organigrama de la unidad de seguridad. Sí, es decir, ¿cómo vemos cómo ha evolucionado? Debe ser de las cosas que evolucionó menos. La estructura, las formas en que se ha estructurado el organigrama o la estructura de seguridad. Y es importante en esto tener en cuenta lo siguiente, que de todas las áreas de seguridad que mencionamos nosotros, la única área que tiene una estructura establecida, formal, un organigrama, es la patrimonial. Las demás pueden ser áreas de trabajo, distintas reparticiones,
o concretamente un departamento técnico, pero la estructura de la unidad de seguridad de cualquier empresa hoy por hoy, independientemente de su función o de su especificidad, quien tiene una estructura de organización orgánica es la seguridad patrimonial, que después se le puede agregar otras. Y esa estructura tiene unas características muy particulares en todos los casos. Desde que arranca es una estructura piramidal, ¿verdad? Con un responsable y 2, 3, o hasta 4, 5 niveles. Se caracterizan por ser precisamente con varios niveles, con medios de supervisión y control, ¿verdad? Y con un criterio de departamentalización por funciones, ¿sí? Si bien yo tengo muchas formas de departamentalizar, dividir en departamentos. Sí, sí. ¿Tá? Entonces es un poco la lógica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Exacto, que es una lógica que está en nuestro DNA. Exacto, exacto. Pero quiero decirte que esto no es novedad, Tasso. Esta estructura que nosotros hablamos ahora antes del año 80, 90, sí, que sigue en donde estamos hoy, todavía seguimos así. Es decir, no hay cambio. Y que para lo que venga así vamos a tener que prever un cambio, pero basado en qué los cambios, eso lo vamos a ver un poco. No es nueva. Mira, como curiosidad, te voy a decir, este concepto de organización es antiquísimo. ¿Sabe cuándo aparece por primera vez? Lo menciona la Biblia allá por 1600 antes de Cristo. 1600 antes de Cristo. ¿Tá? Es el éxodo del pueblo judío, va por el desierto, su jefe Moisés, ¿verdad? Lo dice la Biblia y lo saqué, mira, no quiero mirar los años para atrás, leo de todo, entre ellos leo la Biblia, leyendo la Biblia me encuentro con esto que me voy a permitir leer, ¿sí? Vale. ¿Qué dice la Biblia? El libro del Éxodo 18:20, en el libro del Éxodo, Jetro era el suegro de Moisés. Acordemos que Moisés era el que dirigía todo el Éxodo. Bueno, estaba perdiendo el control de su pueblo, ya la religión, ya la propia, ya no era el mismo Dios, ya había becerros, ya había dispersión de gente, se le estaba yendo toda su organización. Entonces su suegro le dice a Moisés, escúchame, te he visto con tu pueblo y no es lo mejor lo que estás haciendo. Acabarás por agotarte tú y agotar a este pueblo que está contigo. Voy a darte un consejo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios. Dios, alta gerencia. Sí. Moisés, director de seguridad. ¿Sí? Y le llevarás sus problemas. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y le llevarás sus problemas. ¿Sí? Comunicación ascendente del director de seguridad con la alta gerencia. Había comunicación. Les darás a ellos, a su pueblo, las normas y las instrucciones de Dios. Directrices. Está dirigiendo, está estableciendo mecanismos y procesos de planificación. Le darás a conocer el camino a seguir y las obras que tienen que hacer. Los planes. Sí. El director de seguridad tiene sus planes. Y acá viene cómo organiza su unidad, Moisés, o la recomendación de Jetro. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos, íntegros y que no se dejen sobornar. Es decir, voy a encontrar las cabezas que me van a ayudar a trabajar. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000. Tengo el director de seguridad y ahora vienen los gerentes de área. Jefes de 1000. Jefes de 100. Agarro 1000 y lo divido. Que tengo la gerencia y tengo los departamentos. Jefes de 50 y de 10. Wow. Es decir, que acá que hizo una departamentación por números, pero después le da funciones. Ellos serán los jueces para tu pueblo a cualquier hora. Te presentarán los asuntos más graves, pero ellos decidirán ellos mismos en los asuntos menos importantes
y así se llevará el cargo. Es decir, las gerencias trabajando en todo esto. Y ahí tenemos un esquema de una organización planteada 1600 años antes de Cristo, y quizá la vemos nosotros y la traemos acá, seguimos con el mismo criterio, con la misma forma. Es decir, y pienso yo, ¿no será época de cambios? Sí. Sí. Mira, ahora, hay un... sí, Sigue, dime. Hay una pregunta que pienso que es oportuna ahora de Ernesto Gómez. Muchas gracias, Ernesto. ¿Qué consideras, Víctor, indispensable para la seguridad actual? ¿Crees que es importante investir en tecnología e información? Entonces, estábamos hablando un poco del pasado y él pregunta un poco acerca de ahora, hoy día. ¿Qué es necesario? ¿Qué es indispensable? Y acerca de la tecnología y formación. Tecnología y formación. Formación profesional. Formación. Bien. Bueno, acá son dos áreas diferentes de inversión, ¿verdad? Es decir, las dos son necesarias. El tema que acá lo que está sucediendo es que nosotros tenemos una avalancha de crecimiento tecnológico que me está dando una cantidad de herramientas que antes no tenía, que hoy puedo disponer de ellas, que condicionan incluso mi proceso de formación de mis medios, de mis recursos humanos sobre todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Los recursos humanos nuestros en seguridad hoy son para el manejo de estructuras mecánicas o básicas que tenemos nosotros, con poco manejo de tecnología. Hoy nosotros que estamos en un proceso de digitalización de procesos, ¿verdad? Ya estamos en esa etapa, ¿verdad? Nosotros, evidentemente como empresa, tenemos plataformas y tenemos aplicaciones para digitalizar los procesos. Ya estamos necesitando un recurso humano con capacidad suficiente para reaccionar frente a esa tecnología. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, las dos cosas son importantes. Lo que pasa es que yo tengo que tener la habilidad de definir en mis presupuestos qué es lo que yo necesito más para la gestión de mis riesgos. ¿Sí? La capacitación, la formación es importante, desde el primer nivel hasta el último. Ya aprovechamos para hablar un poco de la formación y la capacitación. Es decir, una cosa es la capacitación del responsable de seguridad, ya sea gerente, ya sea director de seguridad o encargado de seguridad, tiene que tener una capacitación específica, ¿verdad? Los mandos medios, que son los más olvidados en las organizaciones nuestras, ¿verdad? Tienen que estar al día con todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Y el operador, ni que hablar. Es decir, que nosotros, lo que sería nuestro plan de capacitación y entrenamiento anual de mi organización tiene que tener recursos necesarios para que yo obtenga ese especialista, ese técnico que necesito. ¿Pero para qué? Ese técnico para operar esos equipos que tengo funcionando en este momento, ¿sí? Y que me dé la respuesta. Entonces, y ahí estamos, ¿qué inversión puedo o me conviene hacer en tecnología? Bueno, esto entra un poco dentro de lo que puede ser la política de la empresa y entra un poco de las capacidades y el negocio que tengo yo también, porque eso me importa. Hoy la tecnología me pone una infinidad de herramientas donde para mí es imposible seguir todos los años un cambio. Yo tengo que elegir una forma, tengo que elegir un sistema, un proceso en el cual yo pueda ir integrando año a año y mejorando mis elementos de la tecnología, de manera que no me sorprenda que un día, durante 5 años, no avancé con la tecnología, después tengo que volver esos 5 años y hacer una inversión grande en ese sentido. Entonces, acá el tema es, dependiendo del negocio, dependiendo de la estructura, yo tengo que entrenar mis recursos para poder gestionar mis riesgos empleando esas herramientas. Y por ahí, es decir, tengo que conocer bien mi estructura para ver qué es lo que voy a recomendar. Porque yo sé qué voy a recomendar. Yo tengo que hacer un proceso en el cual voy a definir cuáles son mis medios, cuáles son mis recursos y cómo los voy a emplear. ¿Sí? O sea, es un medio para controlar lo que sea necesario. Claro, Y sin antes duda. tienes que hacer, que es mi próxima pregunta, ¿no? Tienes que hacer un trabajo antes, que sería, por ejemplo, la evaluación de riesgos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado, Víctor? ¿Cómo has observado a lo largo del tiempo la evolución del concepto de análisis
y gestión de riesgos en las organizaciones? Bueno, mira, bien interesante el tema porque pienso que si hablamos de que la tecnología ha avanzado mucho y va a seguir avanzando, el tema de riesgos también ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho, pero no por seguridad. Está avanzando mucho por el negocio. Incluso por el negocio. Cuando nosotros hablamos del 80-90, recién en el año 1990 se empieza a hablar del Enterprise Risk Management, o sea, el gerenciamiento de riesgo empresarial. Se empieza a hablar en 1990, muy tenue, muy despacio, con poca profundidad. Como toda cosa que genera un cambio, siempre hay una poco no digo de incertidumbre nada, sino un poco de resistencia. Todavía hoy seguimos nosotros pensando en ese tema, pero antes no había análisis de riesgos, ¿verdad? Se empezó a hablar de riesgo como tal, ya por ahí 45, 50, ¿sí? El concepto de riesgo. Pero realmente para nosotros la primera etapa, para nosotros era peligro, no se manejaba riesgo, no se manejaba concepto de riesgo, ¿verdad? Ya en la etapa 80-90 sí, ya tenemos algunos métodos para análisis de riesgo, simples algunos, pero siempre orientados a la seguridad, siempre orientados a la seguridad. Cuando aparece el concepto de la gerencia de riesgos empresariales, es un cambio importante, un cambio de objetivo, un cambio de forma, un cambio de manejo de los riesgos, porque pasa a ser el riesgo visto desde el punto de vista del negocio. De los 90 y siguió avanzando en toda esta etapa que estamos viviendo nosotros hoy y cada vez más, ¿verdad? Se está aplicando mucho, ahí tengo muchos profesionales, entre ellos César Duque, que es un experto en riesgo, está tremendamente involucrado en todo este tema del riesgo empresarial, ver el riesgo a nivel de la empresa. Ahora, eso, hoy por hoy con nosotros, hay una contraposición en cuanto a lo que se aplica, lo que se viene aplicando, en que nosotros todavía seguimos mirando el riesgo a las áreas específicas de seguridad, ¿sí? A ver si me explico mejor. Todavía el riesgo que manejamos nosotros en las empresas es el riesgo específico visto desde el punto de vista de seguridad y no desde el punto de vista del negocio. Y acá hay un cambio importante de enfoque. Porque cuando yo hago un análisis de riesgo y aplico un determinado método de análisis de riesgo, lo hago para una determinada área, ¿verdad? Y mirado desde el punto de vista de seguridad. Sí, incluso sí. Puede ser que yo le agregue algunas otras áreas, pero está ahí, no sale de eso. Y yo establezco los escenarios de riesgos y priorizo los escenarios de riesgos en función del concepto de seguridad y de una estructura determinada. No tengo en cuenta el negocio en ese análisis de riesgos que estoy haciendo. Fíjate que la importancia del cambio objetivo, cambia la finalidad, cambia si bien el mecanismo es el mismo, hoy la tendencia es, bueno, miremos el negocio. Y después más. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de seguridad integral, que integramos todas las áreas, y hablamos del plan de continuidad de negocio, ahí entramos a pensar nosotros y a trabajar con los riesgos empresariales, nosotros formando parte de eso. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a operar de esa manera con seguridad? Que los riesgos, ¿sabes? Cuando nosotros miramos los riesgos desde el punto de vista del negocio, el negocio en sí tiene mucho más riesgo que la propia seguridad dentro del negocio. Sí. Entonces, lo que para mí es un riesgo muy importante hoy, analizado puntualmente y fríamente de seguridad, cuando yo lo llevo y lo involucro en el negocio, ese riesgo pierde. No sé si me queda claro lo que te quiero decir. Sí, o al revés también, puede ocurrir al revés. Yo recuerdo de las primeras evaluaciones de riesgos
puro de seguridad, los dos elementos que se trabajaba eran amenazas y vulnerabilidad. Vulnerabilidad, sí, Y son dos conceptos muy propios sí, del ejército, de la sí, policía. Y las organizaciones, los dos principales conceptos originales del riesgo son probabilidad e impacto, o sea, sí. el potencial de pérdida. Entonces estamos hablando de business, de negocios. O sea, si estoy hablando de posibilidad de pérdida, es Sí. la dirección opuesta del lucro, del Claro, gano, claro, claro. ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Pero evidentemente que tenemos que, nosotros, desde el punto de vista de seguridad, y cuando hablamos eh, no del director de seguridad cuando hablamos de seguridad integral, sino lo que hoy tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser muy cautos entonces en cómo interpretar este tema y cómo tenemos que buscar esa integración para que realmente estemos haciendo una gestión de riesgos integrales Vale. y no, y que la inversión también, bueno, hay tantos temas involucrados con esto que te digo, ¿no? Pero sí, eh, eh, que estamos buscando un nivel estratégico para aplicación en la gestión del riesgo, ¿verdad? Que hoy nosotros lo estamos haciendo a nivel operativo, casi. Sí. La diaria Mira, nos lleva a eso. hay una otra pregunta de Daniel Richards, de Argentina. ¿Cómo ve en el presente y futuro el dilema de la estrategia? Está haciendo la contraposición de los guardias de seguridad tercerizados versus los oficiales de protección propios de la organización. Eso también es un dilema en Brasil, que cada Sí, vez está más sí, para sí, allá, más para acá. sí. ¿Cómo ha Eh, pasado a lo largo de los años este tema? bien, Y a ver. mira, ya estamos yendo para los minutos finales, Víctor. Ah, ya. El tiempo vuela. Bueno, a ver. El tema de la tercerización. Llamamos tercerización nosotros, a ver, nosotros necesitamos una estructura de seguridad en una empresa dependiendo de su negocio de tal forma determinada o la cantidad o lo que sea, ¿verdad? Eh, Inicialmente, cada empresa tenía su propia seguridad y era responsable y integraba su planilla de trabajo y tenía su gente y era propia, seguridad propia, ¿tá? A todos los niveles. Pero, ¿qué pasó? Tema económicos, por un lado, y de rentabilidad, por otro, fueron llevando a que se empezara a mirar el tema y si lo mío es fabricar escobas y tengo que dedicar 10% de mi plantilla de personas a la seguridad, que no es mi negocio, eh, digo, estoy perdiendo plata, porque además no sé de seguridad, los gastos que tengo son mucho más de los que debería tener, tengo una cantidad de gastos ocultos que no me aparecen porque la administración no es buena, no tengo que formar específicamente de forma especial personal para ese tema. Entonces empezó a surgir la tercerización y eso dio lugar a una expansión de las empresas privadas que brindan servicios de seguridad, ¿verdad? Es decir, la prestación de servicios. Y ese proceso se fue incrementando. Bueno, en principio que lo primero que rige en esto es cuál es la política de la empresa. Hay empresas que tienen la política definida de que tienen su propia seguridad por razones que determinan, ¿verdad? Ya sea por lo que se maneja, por la información que tiene, prefiere tener su personal. Más allá de que si es más caro o más barato. Acá estamos hablando de la conveniencia de la utilización. Pero sí, se empezó a generar la tercerización ya de los años 50 para acá, despacito, despacito, pero fue mejorando la prestación del servicio, se fueron ampliando los servicios, se fueron aumentando la cantidad de prestadores de servicios, e incluso apareció acá en este tema hasta la policía prestando servicios de seguridad privada.
Y algunos países siguen haciendo, ¿no? Sí, sí, poco lo siguen haciendo, sí. En México incluso hay una policía especial con uniforme, con vehículos, con medios, con toda estructura y sueldo y todo para participar en la seguridad privada. Sí, 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 sí. Hay otros países que tienen una puntual para determinados sectores, otros que tienen un sistema de contratación directa de policías en sus horas extras, entonces va con su revólver, con su esto, y presta un servicio. Pero acá estamos hablando de una empresa que va a prestar servicio a otra. Entonces acá lo que ha sucedido en el tiempo fue ir aumentando los niveles de tercerización. Nosotros establecimos 4 niveles de tercerización. ¿Ah? El nivel 1, que es el básico, que es el nivel operativo, que eso es lo que empezó a ocurrir siempre. La empresa de seguridad era casi un prestador de mano de obra. Entonces sí. Yo recogía, le daba entrenamiento, bueno, le pagaba una determinada cantidad y no era mío, es tuyo, pero ventajas, bueno, que siempre va a haber uno, que si falta me lo reponen, que si no me gusta me traen otro, que bueno, que todo funciona, vienen con su ropa, que tienen algunas ventajas, ¿verdad? Tienen ventajas. Eso ocurrió hasta los años 90, 91, hasta 2000, incluso el próximo paso fue el paso 2, el nivel 2, es, digamos, la tercerización de mandos medios y de personal técnico, ¿no? Generalmente en la parte administrativa, y esto nosotros no entramos porque es otro esquema de mano de obra, pero sí fue mejorando esa, digamos, fue a un segundo nivel, es decir, empleando más recursos. Y acá se empieza a plantear un tema que tiene que ver fundamentalmente con ese control y supervisión. Hay una superposición de la empresa que contrata y la empresa que brinda servicio, por un lado. Y hay una diferencia en que la empresa cuando viene generalmente dice, no, yo trabajo así, hago esto y esto y esto y esto. Y el responsable de seguridad dice, no, mire, nosotros hacemos así. Entonces, el responsable de seguridad de la empresa que contrata no estableció en su contrato determinada forma y al final llega un híbrido que está funcionando porque está funcionando. Pero no quiere decir que esto funcione mal, sino que hay que hacerlo. Digo, ¿cuáles son las diferencias que tenemos nosotros? Luego queda un tercer nivel de tercerización, que es tercerizar el nivel gerencial. Yo primero tercerizo el nivel operativo, segundo el técnico y mando medios, y después el nivel gerencial. Es decir, la gerencia, contrato una empresa que me da la gerencia, me da todo, y yo trato. ¿No? Y yo pongo la dirección, la alta gerencia es mía. Hay muchos casos de eso. Hay más nivel 1 y 2, sin duda, ¿verdad? Pero hay algunos casos en los cuales la empresa decide, bueno, toda es outsourcing, toda mi seguridad. Y sigue con la dirección de eso, ¿no? Y la cuarta, que yo no conozco ningún caso, pero es el outsourcing total. Ni el director de seguridad es mío. Contrato todo y que me brinde la seguridad. Es decir que, ¿para dónde vamos? A mí me parece que vamos para una... A ver, acá va a depender del tipo de negocio. Primera cosa, ¿verdad? Dejemos más allá la política de la empresa, que si quiero o no quiero. Para los que quieren, ¿verdad? Va a depender del tipo de negocio. Del tipo de equipamiento y tecnología que emplee, porque va a requerir un servicio determinado. Y que esto va a llevar hasta el nivel 3. No vamos a llegar al nivel 4, pero sí, digamos, la tercerización, el outsourcing, hasta nivel de gerencias de seguridad. Pero, ¿qué va a pasar con este tema? Es que tienen que ser muy, muy cautos y muy precavidos en el tema de la especificidad de los servicios que se contratan y dónde está, quién tiene que establecer las normas que van a regir el servicio y cuál va a ser el tipo de control de gestión que se va a hacer. ¿No? Pero todo, es decir, todo a ver cómo funciona. Acá el tema pasa por ahí,
continuar con una tercerización, pero depende mucho del negocio y depende mucho de la política que tenga abierta la empresa. Pero el outsourcing siempre va a seguir. Lo que el prestador de servicio o el contratante va a tener que establecer incluso el tipo el perfil de la persona que viene, porque ¿qué va a pasar? Nosotros estamos empleando cada vez más tecnología. Entonces tenemos que tener expertos en el manejo de tecnología. Esto quiere decir que voy a disminuir la cantidad, porque hay un supuesto por ahí que cuanto más tecnología pongo, menos personas voy a emplear. No, no es tan así. Es más, voy a tener que requerir personal más especializado. Yo siempre digo en esto, el que viene después de futuro, o ya ahora, tiene que tener por lo menos 2 dedos de frente más. ¿Sí? No es tanto decir, el que viene mano de obra, sino que ahora tenemos que contratar a una persona que sepa manejar determinadas cosas. Gracias, Víctor. Bueno, ya vamos a las consideraciones finales y como todas las veces lo hacemos aquí en el programa, tu sugerencia de libro para que todos puedan tener una referencia tuya de libro para los profesionales de seguridad. Y en tus consideraciones finales, si puedes hablar un poco de cómo miras el futuro de nuestra profesión, del segmento de seguridad. Bueno, mira, yo pienso que, si seguimos con el concepto de que la seguridad buscamos nosotros una seguridad integral, nos tenemos que preparar nosotros para funcionar dentro de una estructura empresarial. La seguridad, si bien tiene una característica muy particular que es transversal, junto con capital humano, por ejemplo, transversal quiere decir que atraviesa toda la organización, ¿sí? Tiene relación con todas las áreas de la empresa, seguridad tiene una relación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de integración, tenemos que empezar a hablar nosotros el mismo idioma que habla la empresa. Y uno de los idiomas que tenemos que aprender a hablar necesariamente en seguridad, que ya lo estamos haciendo por suerte, pero despacio, es trabajar con procesos. Es gestionar procesos. Es hacer gestión de procesos. Eso la empresa lo hace. Lo viene haciendo desde que salió el tema de la calidad, el ISO 9000. Entonces, tenemos que empezar nosotros a hablar de procesos, a descomponer procesos. Mi estructura de seguridad tiene que dejar de ser funcional, trabajar sobre funciones para trabajar sobre procesos. Un gerente de determinada área no es la función del gerente hacer tal cosa, sino que es el dueño de este proceso. Nuestra estructura de seguridad de futuro tiene que estar respondiendo a ese esquema. Trabajar con procesos y pasar a ser dueño de procesos. Es la forma de que nosotros podamos arrimarnos a ese contexto de la seguridad integral y poder hacer cambios que son importantes. El otro es la capacitación y la formación de nuestros recursos, para eso empezando por el director de seguridad. No hablamos mucho de la capacitación. El director de seguridad lamentablemente ha sido un autodidacta. Salvo para nosotros 2 grandes referentes que tenemos no digo capacitación o formación, por lo menos una orientación en seguridad. Para mí el primer referente en esto es Comillas. La Universidad Pontificia de Comillas, que, es decir, soy parte del tema, pero digo, la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, conjuntamente con el Buró Internacional de Información y Negocios, empezaron a funcionar en Latinoamérica y en Buenos Aires particularmente en el año 1996, ¿no? Formando directores de seguridad, primeros en América en ese sentido. No había una formación específica en profesional de seguridad, un director de seguridad, con programas profundos, programas
que al principio llegaron a 400 horas, pero que ahora también en el año 19 en 740 horas. Wow. Es una formación, importante, y dirigidas a formar al director de seguridad. Comilla sacó 43 con el Buró Internacional de Información de Negocios en América, funcionando ahora últimamente desde el año 2004 en México, con el Buró Internacional de Formación y Negocios y con la dirección de Miguel Veriera. Han hecho 43 generaciones. Han formado en 22 años 2.800 profesionales de seguridad que correspondían a unas 1.450 empresas. Una gran contribución para la región. Una gran contribución a la formación del director de seguridad. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que mencionar, ASIS, American Society for Industrial Security, es diferente formación, ¿verdad? Pero forma un especialista, un técnico que sirve mucho para la seguridad. Lamentablemente todavía el CPP y todas las certificaciones de ASIS, que nosotros empezamos ya por el año 94, viene muy lento. ¿Verdad? El reconocimiento en Latinoamérica es distinto. Bueno, Estados Unidos ni qué hablar, México es muy reconocido, Centroamérica un poco, pero ya más al sur es poco lo que se ha desarrollado. Son buenos, excelentes profesionales, es una buena oportunidad también para la formación. Pero después, ahora hay algunas universidades que están ahora con el tema de distancia, están sacando programas de formación, pero ¿qué pasa? No hay estándares. Que diga, la formación tiene que tener esto y esto, carga horaria esto, no hay nada, no hay nada. Es todo autodidacta. Entonces, digo, cosa que tenemos que hacer. Entonces, vamos para los procesos, vamos para la seguridad, un sistema de seguridad integral. Vamos a generar nosotros nuestro propio sistema de seguridad integral en cada una de las áreas. Vamos a entrenar y capacitar. Y lo más importante, sigamos la tecnología. Pero la tecnología que nos sirva a nosotros, ¿verdad? En cuanto a que la podamos controlar, la podamos operar. Si bien, ¿qué pasa? La inteligencia artificial, estamos hablando mucho de inteligencia artificial, sabemos poco, pero hay muchísimas posibilidades y cosas para hacer. Entre ellas hasta podemos perder el control de las decisiones que se tomen, a través de mecanismos del sistema de la inteligencia artificial, se pueden estar tomando decisiones que yo ni me entero ni que las quiero. Entonces no vamos a poder controlar. ¿Sí? Entonces sí, tecnología sí, pero vayamos por lo que nosotros realmente necesitamos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Sí. Ahora al final, me gustaría de preguntar tu sugerencia de libro. No sé si me escucha, me parece que está rompiendo la... Sí, tenemos, ahora está mejor, ahora está mejor. Ah, mejor. Tu sugerencia de libro, Sí. Víctor. Bien, dos libros que uno tiene que ver con la parte de dirección y gestión de la seguridad, que es el Manual de Dirección y Gestión de Seguridad del profesor Roberto Hermídas Areces. Roberto es un excelente profesor de la universidad, y ya es un libro que tendrá 10 años tal vez, o menos, pero que tiene total vigencia, porque acá ya estamos hablando de dirección y gestión, no hablamos de administración, Sí. hablamos de dirigir y gestionar. Y además es un compendio muy importante como manual de trabajo. Yo lo uso, para mí es un manual de trabajo. Si tú me pides que te lo muestre, te lo puedo mostrar porque está todo, porque lo uso. Sí. Y si hablas de gestionar, hablas de medir, cuantificar, ¿no? Claro. Gestionar es eso. Porque, otro tema, un chiquito. Nosotros hablamos mucho de gestionar, pero no sabemos gestionar. Sabemos administrar, eso es lo que hacemos siempre. Pero gestionar no gestionamos, porque no planificamos la gestión. Si yo tengo que la gestión me dice, yo tengo algo para hacer, un objetivo claro, concreto, definido, y tengo los medios para hacerlo. Bueno, lo empiezo a hacer,
pero tengo que ir controlando cuánto voy haciendo, cuándo hice este mes, cuánto hice el otro mes, y si no lo hice, ¿por qué no lo hice? Y vuelvo para atrás y corrijo. Eso es gestión, y eso no lo hacemos, porque muchas de las veces no tenemos tiempo porque estamos pagando incendios. El otro libro que te puedo recomendar, que estoy hablando de gestión por procesos, ¿verdad? Sí. Es un libro del ingeniero José Antonio Pérez Fernández, que dice Gestión por Procesos. Gestión por procesos. Es un manual para aprender a gestionar por procesos. Está hecho para nivel industrial, pero cabe perfectamente bien para la gestión de seguridad, porque es un tema que tenemos que hacerlo. La gestión por procesos o gestionar la seguridad por procesos. No estamos acostumbrados. Dejemos las funciones, olvidémonos las funciones. La alta gerencia nos tiene que dar, el sistema nos tiene que dar los macroprocesos. El director de seguridad nos tiene que dar los procesos y nosotros tenemos que tomar los procesos y transformarlos en actividades y en tareas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Víctor. A ti, Tácito, un gusto como siempre. Compartir tu conocimiento con nosotros y gracias también a todos los profesionales que estaban aquí con nosotros, hablando, sí, preguntando, sí, y participando. Sí, sí. Que lamentamos no poder dar respuesta a todas las preguntas y si hubiera alguna forma, yo encantado de poder participar. Y Víctor, por fin, ¿cómo las personas pueden conectar, hablar con usted? Pueden hacerlo desde LinkedIn, por ejemplo. ¿Cuál es tu LinkedIn? Puede ser a través de la información que tengo, mis correos electrónicos, mi celular, está todo abierto en el sentido. Tengo amigos por todos lados y me gusta lo que hago y me gusta ayudar. Sí, sin duda. Bueno, gracias entonces, Víctor. Buenas noches a todos. Por LinkedIn, lo que quiera, ¿sí? Allí vale. Estamos. Víctor Escobar, en LinkedIn. ¿No? Sí, perfecto. Sí, estamos. Muchas gracias entonces a todos. Y en 15 días tenemos más un programa, incluso va a ser un programa con un gran profesional de Estados Unidos, va a ser un programa en portugués. Y vamos a hablar un poco de la transición de carrera, o sea, los profesionales que salen desde de la policía, de las Fuerzas Armadas, hasta la seguridad privada. Buenas noches, un abrazo a todos, salud. Igualmente, gracias, un abrazo a todos y muchas gracias.